Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo del ciclo de entrevistas del canal de TV del diario Digital Conclusión. Acompañándolos como esta mañana que estuvimos participando, cuál era la visión respecto del devenir económico en la opinión del ingeniero Miguel Ponce. Seguíamos con temas que son de actualidad, pero que muchas veces hace a lo estructural dentro de la historia de la República Argentina y que por cuestiones de tiempo, por cuestiones vinculadas incluso al mismo tema en sí, que tiene que ver con la deuda externa y cómo hay situaciones de corrupción alrededor de esto, es que pensamos que era oportuno hablar con Héctor Giuliano, no solo porque Caputo fabricó deuda en enero y en febrero, sino porque también pareciera ser de que esto se muestra como una necesidad que aparentemente tiene la República Argentina y se muestra este proceso de endeudamiento o de salida de emisión de títulos para encontrar supuestamente una solución, pero también no es menos cierto que alrededor de estas maniobras no siempre todo es cristalino, es pristino, es claro, está claramente iluminado, sino que más bien se presta para muchas sospechas de cosas que se conocen y de otras que no. Una de las que sí tenemos certeza, porque siempre se nos hizo saber como ciudadanos de la República Argentina, tiene que ver cuál es la comisión de los negociadores en lo que es la toma de deuda, en los famosos empréstitos. Y por el otro lado, algunos hasta dudan qué es lo que sucede en el marco de estas negociaciones, porque hay letra chica que no se conoce y muchas veces un acuerdo o un contrato celebrado en torno a la idea del manejo de una moneda o de un endeudamiento a través de una moneda, o hay una transacción de carácter financiera o comercial, siempre estriba entre lo que se entrega y lo que se paga o lo que se cobra. Para decirlo burdamente, es como cuando usted va al kiosco, salvando la grande distancia que hay entre una entidad como el Fondo Monetario Internacional o los denominados fondos de inversión, que son los que prestan, o los fondos buitres, dicen otros. Entonces, nos preguntábamos si realmente todo lo que estamos pagando tiene algún sentido, si no hay, pozos de corrupción o de corruptela a través de la forma en la cual se contrata, es decir, te dejo una comisión más grande si la deuda queda bosquejada de esta manera o queda de alguna manera consolidada en un plazo, ¿no? Y con una X cantidad de intereses, y entonces por lo tanto se va dando una situación de bastardeo de la negociación, porque en realidad no responde a los intereses del país, sino al interés del acreedor y el interés del negociador. Pero para poder interpretar esta manera o esta forma que tienen algunos supuestos especialistas que son ni más ni menos que aves de rapiña, vamos a hablar con el licenciado Héctor Giuliano, quien es un especialista en tema de deuda y que ha ocultado tan profundamente que está en condiciones de ofrecernos otro panorama, una mirada distinta y por supuesto una conclusión que es más aproximada a la realidad que la que nosotros tenemos. Buenas tardes, Héctor, ¿cómo le va? ¿Qué dice Aldo? En principio, gracias por llamar y saludos a los espectadores. Sí, escuchaba atentamente lo que usted decía porque, digámoslo con toda Sí, crudeza, detrás de las grandes decisiones de gobierno siempre hay negociados. ¿Por qué? Porque esta es una regla histórica en la Argentina. El otro día el presidente Milei en su discurso se explayó largamente sobre toda una serie de corrupciones y corruptela del Estado. Yo le diría que en lo personal puedo suscribir todas esas todas esas sospechas, denuncias, críticas que hizo Milei con respecto a la corrupción en la administración pública, en la toma de personal, en los planes sociales, etcétera, etcétera. Podemos seguir una lista que estamos 3 días hablando.
Pero hubo una gran omisión. Claro. El presidente Milei omitió citar la fuente de corrupción más grande que hay en la Argentina, que es el problema de la deuda pública. ¿Por qué? Porque esto sigue una regla inexorable. Donde no hay información, hay un negociado. Donde se mantiene en secreto los datos, quiere decir que atrás hay algo turbio. Esto es por mera lógica, digamos así, es por la sospecha natural que se tendría en cualquier acto delictivo. Fíjese usted lo que ocurrió con el caso este del negociado que se destapó de Nación Seguros. Si no hubiese sido porque el titular desplazado del ANSES, Giordano, no sé si el doctor Giordano, fue puesto allí aparentemente por una negociación entre el presidente Milei y el gobernador de Córdoba, Schiaretti, ¿no? Porque Giordano había sido, no sé si ministro de Economía en Córdoba o estaba también en la parte de acción social. La cuestión es que cuando lo defenestran a Giordano, él sale con la denuncia de los seguros de ANSES solamente. Y a raíz de eso se destapa todo el escándalo de los negocios multimillonarios que hay con los seguros del Estado. Pero si alguien no levantaba esa información, todo el mundo seguía perfectamente ignorante del tema, ¿verdad? Bueno, con el tema de la deuda pasa exactamente lo mismo. Yo no hace años, hace décadas que vengo escribiendo, observando y denunciando en lo personal esto. Porque si no hay información, no hay posibilidad de denuncia y no hay posibilidad de investigación. Ejemplo, en este momento la deuda del Estado Nacional no se conoce. Nosotros conocemos solamente la información de la deuda del Estado Central, que en este momento daría unos 394.000 millones de dólares, prácticamente 400.000 millones de dólares. Pero esa deuda, ojo, se refiere solamente a la deuda en cabeza del Estado Central. Es decir, Estado Central más organismos descentralizados más Instituto de Sistema de Previsión Social. Pero ahí falta la deuda consolidada del Banco Central, que el Banco Central expresado en dólares estaría debiendo entre 70 y 100 mil millones de dólares, según cómo se calcule el tipo de cambio, porque la mayoría en ese caso está en pesos. La deuda de provincias y municipios del país, por ejemplo, es un interrogante que nunca ha sido aclarado. ¿Cuánto deben los municipios del país? Y no nos referimos a los pequeños municipios, nos referimos a las grandes ciudades, ¿no? Ciudades, las ciudades como, para poner un ejemplo, Rosario, Córdoba, Mendoza, ciudades dentro de la provincia que tienen deuda propia, local. Tampoco sabemos cuánto deben en su conjunto las empresas del Estado. Por ahí se filtra lo que debe Aerolíneas, por ahí se filtra lo que debe otra empresa, pero el consolidado, el total de las empresas no lo sabemos. No sabemos cuánto es el monto y la distribución de los avales y garantías del Estado dados a organismos o a empresas particulares. No sabemos cuánto suman los juicios contra el Estado con sentencia en firme. Si empezamos a hacer una lista de lo que no sabemos, la deuda pública puede, no sé, ser el doble de la que tiene el Estado Central. Y sobre todo eso viene el problema de la titularidad, porque la deuda, debemos 400.000 millones de dólares en cabeza del Estado y no sabemos quiénes son nuestros acreedores, porque el gobierno, todos los gobiernos, mantienen en secreto la titularidad de los acreedores de la deuda. Es decir, debemos 400.000 millones de dólares, pero no sabemos a quién se lo debemos. Lo sabemos en grandes números. Sí, a organismos internacionales se sabe. Ahora, lógicamente, al Fondo Monetario, al BID, a la CAF, etcétera, sí. Pero el grueso, la mayoría de nuestra deuda está en títulos públicos. Claro. Y el gobierno nunca ha hecho un censo de acreedores para saber quiénes son nuestros acreedores individuales. Lo mismo pasa con el Banco Central. El último dato que tengo
le digo ya, es al 29 de febrero, el último balancete del Banco Central, ¿no? Sí. Da que el total de LELIQ, de letras de liquidez, está en 38 billones y medio de pesos. Esto es un dato que habría que aclararlo, porque el gobierno hace más de 2 meses anunció que se suspendía la recolocación y refinanciamiento de las LELIQ. Sí, claro. La son a 28 días, su tasa de interés había bajado de 124 a 110%. Ojo, 110% de interés nominal significa que en un año se paga más de intereses que de capital, ¿eh? No es moco de pavo. Cuando se habla de todas las economías del Estado, de que echan a gente, de que cierran la agencia Tela, perfecto, lo puedo suscribir eso pensando en términos de ahorro del Estado, si es que corresponde o no, ¿no? Sin entrar a discutir ahora el caso en particular. Pero me parece que se están cuidando los centavos y despilfarrando los pesos, porque una deuda de 38 billones y medio de pesos del LELIQ y paralelamente una deuda de 30 billones de pesos de pases pasivos a un día que devengan el 100% de interés nominal. Un 100% de interés nominal equivale al 171% efectivo anual, porque se produce una capitalización de intereses. Así que lo que estamos pagando de intereses es una locura. Esto, pero no lo digo yo, esto está en el balance del propio gobierno nacional. Le doy una cifra sin marear mucho. El mes de enero, el gobierno logró un récord histórico. Tuvo superávit fiscal. Tuvo un superávit fiscal de 2 billones de pesos. 2 billones de pesos prácticamente redondo. Una rareza en la Argentina. Eso sí, ¿cómo lo consiguió? Bajándole o no actualizando los sueldos a la administración pública, no actualizando sobre todo las jubilaciones y pensiones, y retrasando también los planes sociales y suspendiendo la obra pública. Con ese saqueo que dio fundamentalmente a los jubilados, pudo hacer un ahorro significativo y lograr que con aumentos de impuestos y aumentos gracias a la inflación de los ingresos públicos, sí, logró un superávit de 2 billones de pesos. ¿A qué se dedicó esos 2 billones de pesos que tuvo de superávit primario? Es decir, el superávit primario es los ingresos menos los gastos sin contar intereses. Caramba. Entonces, ¿cuántos fueron los intereses? De los 2 billones de pesos de superávit, 1,5 billones se pagó de intereses. Y al Estado le quedó como superávit neto 500.000 millones de pesos. O sea, de intereses se pagó las 3/4 partes del ahorro que se obtuvo quitándole la plata a los jubilados, entre los cuales me incluyo, sí, a administración pública, a los planes sociales, a las obras públicas, a los gastos de funcionamiento del Estado. O sea, todo este sacrificio, todo este plan de ajuste que el gobierno lo ve como una condena inexorable que hay que superar, hay que completar la frase. Todo este sacrificio es para pagar deuda pública, y ni siquiera deuda, los intereses de la deuda. Claro. Y los números están mostrando. Se hizo un ahorro de 2 billones de pesos, una locura históricamente argentina, a costa de quitarle plata a toda la gente, o sea, a costa de barrer con los ingresos y retrasar los aumentos a todo el mundo. ¿Para qué? Para pagar intereses. Ahora, ¿quién da información sobre esto? Cuando se contrata la deuda pública, ¿con quién se contrata? El gobierno no informa quiénes son los que se presentan a licitación. Quincenalmente el Tesoro, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Finanzas, hace colocaciones multimillonarias de deuda,
¿no? La mayoría en pesos, pero con cláusula dólar. Es decir, hay un hecho. Durante la gestión del ministro Massa, bajo el kirchnerismo, la deuda que se renovaba, porque la deuda no se paga, se renueva continua y sistemáticamente, la deuda en pesos se ajustaba y se ajusta por tipo de cambio. Es decir, es una forma de dolarización de la deuda en pesos. Aproximadamente el 30% de la deuda pública está en pesos y el 70% en moneda extranjera. Pero el 30% de la deuda en pesos ocurre que está indexada por tipo de cambio, con lo cual es equivalente a decir que está dolarizada. Cuando el gobierno actual hace la mega devaluación de diciembre, ¿qué ocurre? El costo de la deuda en pesos se disparó por ajuste por inflación. Y de esa manera se pegó un salto increíble, porque por un lado devaluó la deuda expresada en dólares, pero la aumentó en pesos. Y por eso aumentó las sumas a pagar. No sé si me explico. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, se entiende perfectamente, Héctor. Le doy un dato gráfico también, no quiero abrumarlo con cifras, pero son las cifras oficiales. En el mes de enero, los ingresos del Estado aumentaron 257% en relación al año anterior, a enero del año anterior. ¿Por qué aumentaron tanto? Gracias a la inflación, porque cuanto más inflación hay, más recauda el Estado. Más recauda por IVA. No nos olvidemos que más de una quinta parte de todos los precios que aumentan, 21%, va solamente eso a IVA, gana el Estado. Aumentan los niveles del impuesto a las ganancias, aumentan los niveles de impuesto a los bienes personales, aumenta los impuestos que van por el impuesto al cheque, ¿no? En consecuencia, cuando hay inflación, la inflación es, digo siempre, la herramienta más formidable de redistribución de ingresos que tiene un gobierno. ¿Por qué? Porque significa transferir de los que menos tienen a los que tienen más poder concentrado en la economía. Entonces, el gobierno logró ese superávit gracias a que los ingresos aumentaron 257% y los gastos en 115%. 100 puntos de diferencia entre lo que aumentó, no lo que las cifras solamente en valor absoluto, lo que aumentó en un año. Comparado con el año anterior, los ingresos aumentaron 257% y los gastos aumentaron 115%. Claro, porque estranguló el gasto público, no pagándole a los jubilados, a los empleados públicos, bajando los planes sociales, bajando la obra pública. Entonces, ¿qué ocurre? Tuvo un gasto primario de 115% contra ingresos de 256%. Todo eso hizo que le diese un superávit primario, y en cambio, ¿cuánto aumentaron los intereses? Los intereses aumentaron un 347%. Repito, aumento de ingresos 257%. Aumento de gastos 100 puntos menos, 115%. Aumento de intereses, 347%. Por eso estamos como estamos. Y el gobierno, todo este ajuste tiene una sola finalidad: pagar intereses de la deuda. Y se engaña a la opinión pública, se la engaña abiertamente, diciendo que no, que esto es para estabilizar el país, que esto hay que aguantarlo. Bueno, hace acordar al famoso libro que yo he citado muchas veces. ¿Usted conoce el libro de Enrique Silverstein? Sí. Los ministros de Economía. Sí, un librito de la década del 70, sí. Sí, de la década del 70, lo tengo aquí a mano. Sí. Tiene 2 minutos, podemos dedicarle. Son ¿Cómo no? 6. ¿Cómo no? Porque va a prestar para la risa.
Es claro, no, pero es tragicómico. Exactamente. Efectivamente, Enrique Silverstein, que era un economista y periodista, un tipo, yo tengo 2 o 3 libros de él, pero este no tiene desperdicio. ¿Y sabe quién me lo había recomendado en su momento leer hace años? Alejandro Olmos, el Claro. padre, ¿no? Sí, El denunciante de la deuda. sí. Y decía, en 2 palabras, que había una regla que todo ministro de Economía, ojo, año 1971, tenía que tocar en su discurso 8 puntos. Y los enunciaba. El primero, jamás el país estuvo peor desde el punto de vista económico. 2, hay que hacer toda clase de sacrificio para salir adelante. 3, la estabilidad es lo fundamental. Conseguida la estabilidad, estamos salvados. 4, la moneda sana es el objetivo de nuestra acción de gobierno. 5, el déficit fiscal se reducirá hasta más allá de lo posible. Déficit fiscal 0. Sí. Terminaremos inexorablemente con la burocracia, es decir, con el gasto público. 7, las medidas impopulares que debemos tomar son inevitables. 8, suframos hoy que mañana, dice, o pasado, estaremos bien. Esto es genial. Este es el libro, los ministros de Economía de Enrique Silverstein, año 1971. Sí. No, lo que estamos viendo es una copia textual, es el neomenemismo. Uno agarra los diarios del 92, 93 y ve el mismo temario. Problema del gasto público, problema de la privatización de empresas del Estado, problema del tipo de cambio, de interés. Sí, de todo eso se habla. De lo único que no se habla es de la principal causa del déficit fiscal, que es la deuda. Porque la principal causa del déficit del Estado es el endeudamiento público. Claro. Y eso no dijo ni media palabra. Ahora, se llenan la boca hablando, y muy bien, perfectamente, de la corrupción mayúscula que se ha destapado con los seguros. Ahora, nadie se pregunta, ¿y cuántos son las comisiones de la deuda pública? ¿A quién se la pagan? ¿Cómo seleccionan a los asesores, a los bancos colocadores, a las agencias de calificación de riesgo, a los intermediarios, a los corresponsales en la Bolsa de Nueva York? Todo el mundo ese que el doctor Eduardo Conesa, que es una autoridad en la materia, hace décadas llamaba el club de la deuda. Es decir, ¿quién habla del club, de toda la corrupción mayúscula que existe a través de la deuda pública? ¿Quiénes son nuestros acreedores? ¿Cómo es que debemos 400.000 millones de dólares, de los cuales el 60% o algo así, o menos 65% está en títulos públicos, pero no sabemos quién los tiene? ¿No? Porque los títulos públicos son al portador. Bueno, entonces si son al portador, haga un censo. Cada persona que compra deuda, ¿por qué, por ejemplo, cosa que antes incluso se hacía, pero sin indicar titular, sin operación, por qué cuando el gobierno coloca deuda, que coloca billones de pesos por quincena, por qué no se dice quiénes son los que compraron esa deuda? ¿Por qué se mantiene en secreto? ¿Por qué se mantiene en secreto la deuda del Banco Central? Estaba diciendo 38 billones del ELIC, 30 billones de pases pasivos. ¿A quién se los debemos? A ciertos bancos. Pero atrás no solamente no sabemos quiénes son esos bancos, sino no sabemos quiénes están detrás de esos bancos, porque los bancos operan con plata de terceros, con plata de los grandes fondos de inversión, que son los mismos que son titulares de la deuda pública. Claro. Entonces, vuelvo a esto, que el secreto, el mantener una cosa en secreto, es la regla de la corrupción. Si el gobierno fuera honesto y no fuera cómplice de esa corrupción, daría a conocer la información de la deuda pública. Así como se llena la boca hablando de la corrupción de los seguros, de la corrupción de los planes sociales, perfecto. Señor, por favor, haga lo mismo con la deuda pública. Perdón que
extendí un poco, pero me parecía importante señalarlo, porque el presidente estuvo hablando una hora pasando revista a todas las distorsiones del Estado, pero no dijo media palabra de la principal distorsión de la finanza pública. ¿Usted cree, Héctor, que está encubriendo porque es cómplice, porque tiene miedo, porque es inoperante, porque no sabe, porque está dudoso, porque... No sé, lo que sí no se puede argumentar que hay torpeza, ¿no? Cuando... No me excede hacer hipótesis sin tener los respaldos, pero la regla que se ha seguido siempre en estos casos es una mezcla de corrupción por combinación entre complicidad e ignorancia. Muchos de los que intervienen en estos temas no saben nada, empezando por el Congreso. Aprueban cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando un gobierno omite un tema tan importante, es como si usted le pasa un elefante adelante o tiene metido un elefante. Yo pongo siempre de hace años la comparación del elefante dentro del living. Esta es gente que tiene metido no un elefante pobre, que es un animal pacífico, sino un monstruo del tamaño del elefante. Imagínese que usted lo tiene metido en el living de su casa. Cuando entra tiene que entrar pegado a la pared porque no puede pasar, porque y además a ese monstruo del tamaño de un elefante hay que alimentarlo con intereses. Claro. Así que se puede hacer el loco porque el elefante, el monstruo se pone nervioso y puede hacer un desastre, ¿eh? Le hace una corrida cambiaria en 24 horas, le exige que usted le mueva el tipo de cambio, le exige que le aumente las tasas de interés, que le aumente las comisiones, que le aumente las colocaciones de deuda. O sea, en eso los gobiernos no se pueden equivocar. ¿Y por qué? Porque existe una combinación entre complicidad y sostenimiento político. Porque ¿quién lo banca a Milei? ¿Quién banca al gobierno? ¿Quién lo apoya al gobierno? Los grandes sectores del capital financiero, punto. Entonces, ¿cómo alguien se va a tirar contra sus mandantes? Claro. ¿Esto a quién favorece? Lo redondeo así. ¿A quién favorece esto? Qui bono. Claro. ¿A quién beneficia con eso? Todos los sectores de la actividad productiva, salvo los que han armado sus colchones de precio, pierde. Y en cambio, ahí el otro día se dio a conocer, nuevamente los sectores financieros bancarios están teniendo récord de ganancia, ¿no? Como dice algún periodista, están descorchando botellas de champán porque estamos en pleno negocio de capital financiero. ¿A qué se dedica el gobierno? A colocar deuda, a pagar intereses y a seguir comprometiendo intereses futuros. Más claro imposible, ¿no? Yo estoy muy acelerado con este tema porque veo la impunidad y la corrupción que significa un presidente y un gobierno que se llena la boca hablando de corrupción, de gasto público por todos lados, y resulta que el principal gasto público no dice media palabra. No, al revés. Acuerda con el Fondo Monetario y con los organismos internacionales tomar más deuda. Le doy un ejemplo hoy. La CAF, la Corporación Argentina de Fomento, le acaba de otorgar al gobierno Milei un nuevo préstamo por $400 millones para el plan bienestar, plan alimentar. Sí. Plan alimentar. Ahora, la pregunta del millón es, ¿por qué diablos el gobierno toma deuda en dólares para pagar gasto público en pesos? Si emitiera ese dinero, se ahorraría pagar interés. Ajá. Porque la CAF le presta los $400 millones, ¿verdad? Sí. 400 millones de dólares no van al plan alimentar, quedan como reserva del Banco Central, y el Banco Central emite, si le dan 400, emite 4.000 o 40.000 millones de pesos, ¿no? En función del, 400.000 millones de pesos emite con los 400 millones de dólares, ¿no? Y entonces, ¿dónde está el negocio? Pedimos dólares
para con esos dólares transformarlos en pesos y en pesos dedicarlos al plan alimentario. ¿Y por qué diablos no nos ahorramos pagar intereses y directamente emitimos ese dinero? ¿Por qué? Porque ese dinero, en primer término, va a alimentar las LELIQ y los pases pasivos para alimentar el negocio del capital financiero. Es decir, están inventando deuda que no es necesaria para pagarle más intereses. Eso es corrupción neta. No estamos hablando con nene de pecho, con gente que no sabe. Todos los funcionarios del gobierno, empezando por el ministro de Economía, que es un broker, es un colocador de deuda, es un tipo que vive y ha vivido del negocio de colocar deuda del Estado. El propio presidente Milei lo llamó a Luis Caputo un despilfarrador, lo acusó de haber despilfarrado 15.000 millones de dólares, y tiene razón, porque él era ministro de Finanzas primero y presidente del Banco Central después, cuando el Fondo Monetario le hace el primer desembolso de 18.000 millones de dólares, y ese dinero entró por una ventanilla, y el actual ministro Luis Caputo, entonces al frente del Banco Central, los vendió por la otra ventanilla a capitales privados que hicieron el lucro de que compraron dólares baratos por el tipo de cambio atrasado. Tanto es así que la propia Christine Lagarde le pidió al presidente Macri que lo aparte, porque ya era descarado el hecho de que estaban desviando fondos del Estado. Y esa es la gente que se rasga la vestidura sobre el gasto público, cuando ellos son fautores de estar endeudando al Estado más y estando pagando y despilfarrando más dinero del que se ahorra por gasto corriente. No, estamos frente a un escándalo mayúsculo. No sé, esa es mi opinión, ¿no? Pero fundada, quiero decir. No algo imaginario, sino algo real. Estoy hablando con los números en la mano, lo estamos viendo. ¿Para qué se hace el ajuste? ¿No? No, pero no se preocupen, como decía Enrique Silverstein muy sabiamente. Mañana vamos a estar mejor. No, todavía hay que bancarse. 4.000. Sí, perdón. En la idea de poder ayudar a quien nos acompaña desde el llano, porque nos sigue, porque mira el ciclo, yo lo que le pediría es un ejemplo, porque a lo mejor hay personas que no están tan duchas, al igual que nosotros, ¿no? Aunque nosotros leemos un poquito más, pero como para decir cuál es el correlato de todo lo que usted nos está diciendo. Tal vez bien intencionados aquellos que están en su casa en este momento sintonizando el canal de Conclusión y dicen, mirá lo que pasa, pero no les llega muy clarito cómo los molesta, los perturba en la cotidianidad. ¿Qué quiere decir? Menos elementos en los hospitales, más inflación, sacar de nuestro bolsillo para pagarle la deuda a los privados, que siempre son los vivos de siempre, los que nos deudan. ¿Qué es? ¿Cómo nos llega a nosotros eso? Una ruta que no se hace, un hospital, una escuela. ¿En qué impactaría hacer esto, pagar esto en un gobierno donde supuestamente tengamos un presidente de bien que quiere hacer las cosas lo mejor que puede, pero que tiene que pagar al fondo? El que no se endeuda, lo hace para hacer sus negocios, sí, pero además nos significaría a nosotros mala calidad de vida, falta de futuro, imposibilidad de planificación. ¿Qué de todas esas cosas hay o todas juntas? O todas juntas, pero acá hay una regla, pero la regla la están diciendo todo el mundo a los gritos, no solamente yo, sino incluso los economistas del establishment que se están atajando, y después, hágame acordar, le voy a decir por qué se están atajando a mi juicio, ¿no? Sí, claro. Que es la que llaman licuadora versus motosierra. Primero asumió un presidente que dijo, yo voy a ser estricto, voy a agarrar la motosierra, voy a podar todos los gastos públicos, sí, menos la deuda, porque los intereses de la deuda, no, eso no se toca, ¿no? Eso es como decir, yo ironizaba, no sé si con usted o con, bueno, me han hecho otros reportajes, ¿no? Sí, diciendo, el presidente Milei fue drástico, sueldo del Estado, no hay plata.
jubilaciones no hay plata, obras públicas no hay plata. De la deuda pública, no, esperen, caballeros, ahí nosotros respetamos, honramos los compromisos del Estado, porque con ustedes es diferente. Entonces, vivimos en un país de hijos y entenados, donde el sector productivo, el sector asalariado, jubilatorio pierde y el sector especulativo financiero gana. Eso como regla general, pero como mecanismo es la licuación del gasto público a través de la inflación, lo que yo comentaba al comienzo. La principal herramienta para obtener esto es licuar el gasto público. Licuar el gasto público quiere decir esto. Fíjese usted que lo primero que tendría que haber hecho el gobierno, ¿qué es? No mandar un DNU, un decreto de necesidad de urgencia para desregular la economía. No mandar una ley ómnibus de 600 y pico de artículos y engancharse en el Congreso con una discusión que tiene mucho de distractivo, ¿no? De distractivo. Lo primero que hace un gobierno, ¿qué tendría que haber hecho? Presentar el presupuesto 2024. Porque el presupuesto, por definición, se cumpla o no se cumpla, pero el presupuesto es el plan de gobierno cuantificado, ¿verdad? Eso justamente el gobierno que se dice más prolijo en materia de finanzas y que quiere ajustar las cosas, notablemente es lo que no ha hecho, y nadie le dice media palabra. Nadie dice media palabra. El presupuesto es, por definición, el plan económico del gobierno. Claro. Sin presupuesto no hay plan económico. Claro. ¿Cuál es el plan económico del gobierno? Podar gasto, podar gasto, podar gasto. Entonces, ¿cómo lo está sufriendo eso el ciudadano corriente? Tratando de responder a su interrogante. Primero, lo está sufriendo por el bolsillo, por la inflación. La inflación es un mecanismo de redistribución de ingresos para que el gobierno hace pomada, va licuando el poder adquisitivo real de la gente, y eso influye en que se ahorra gastos, empezando por el gasto jubilatorio. O sea, es la canallada más grande que puede haber. A ver, un ejemplo, se anuncia que el próximo aumento a los jubilados en marzo, ahora, ya a partir del mes de abril, o sea, acumulado el primer trimestre, va a ser un 27%. Pero la inflación acumulada de 3 meses va a estar entre el 60 y el 70%. Quiere decir que a los jubilados le van a aumentar la mitad de lo que aumentó la inflación. Además, ¿quién recupera el 25% de inflación que le hizo caer el poder adquisitivo a la gente en diciembre? Porque la hiperinflación no se hereda, la hiperinflación se provoca. Si usted asume el gobierno como asumió Milei y hace una devaluación del 54%, aumenta las tarifas de servicios públicos, aumenta el precio de los combustibles, congela los sueldos y jubilaciones, y a la vez desata una remarcación de precios libres, donde le dice a todas las empresas: muchachos, piedra libre para remarcar, ustedes armen sus precios, y todas las empresas han aumentado los precios entre un mínimo de 20-30% y más del 100% en un mes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay piedra libre para remarcar precios. Entonces, el que está provocando la hiperinflación es usted. En cambio, el razonamiento del gobierno es al revés. No, esto es para evitar la hiperinflación, porque si no llegaríamos, no sé, en la fantasía del señor Milei, llegaríamos a una hiperinflación del 15.000%. ¿Quién? ¿Dónde está el cálculo por el cual llegaríamos a esa hiperinflación del 15.000% si no nos tuviéramos que bancar esta hiperinflación que el gobierno está provocando? Eso es un juego infantil e infame. Porque hay que decirlo como corresponde, es infame engañar a la gente de esta manera, decirle: no, la herencia recibida. Sí, el kirchnerismo venía aumentando los precios a un promedio del 10%, ¿no?
porque venía siendo el mismo programa del Fondo Monetario bajo Massa, bajo el acuerdo convalidado de los fondos buitre del 2020 y el del stand-by de Macri hecho en el 2022, pero lo venía haciendo en forma gradual. Aparece el presidente Milei y dice, no, acá nada de gradualismo, acá política de shock. O sea, lo que hay no se hace en grajeas, se hace a quemarropa, sin anestesia. Y eso hizo. Pero tuvo la hipocresía, y tiene la hipocresía de decir que no, que esto es producto de la herencia recibida. No, la herencia recibida no lo exime a usted de sus propias responsabilidades. El ahorro para pagar intereses de la deuda de enero es de él. El 25% de la inflación de diciembre, salvo los primeros días, es del gobierno Milei. Esa es la forma, tratando de responder a lo suyo, esta es la forma en que el pueblo argentino está pagando la deuda. Nunca como ahora fue tan descarada la presentación del tema, y sin embargo nunca como ahora fue tan ocultada, porque fíjese usted que ningún economista del establishment dice media palabra sobre la deuda. Usted escucha todos los días que cómo está el tipo de cambio, qué pasa con la corrupción, qué pasa con los despidos, qué pasa con el cierre de entidades del Estado, todo lo que sea, ¿no? Entonces, sí, ahora se destapó el escándalo de los seguros también. Todas páginas y páginas enteras y espacios televisivos sí, al servicio de eso. Pero ¿quién habla de la deuda pública? Nadie. Y resulta que la corrupción y el gasto público más grande que tiene la Argentina es la deuda pública. Entonces acá no se equivoca nadie. Esto es complicidad, no es ni siquiera inadvertencia, es una complicidad directa. ¿Y por qué? Porque lo que manda es el capital financiero que manda sobre la clase política. El presidente se llena la boca hablando de la casta y todavía no sabemos qué es la casta. Él se refiere a la casta política, pero no dice media palabra de la casta financiera, que es la que manda sobre la casta política y sobre el gobierno.